El método indirecto, o por el absurdo, o reducción al absurdo, contradicción también se le llama así, parte de suponer que el razonamiento no es válido, que es falso todo esto. ¿Está bien? Y si no es falso, lo que es válido es su negación. Y la negación de cualquier implicación es P y no Q. O sea, vale P, vale el antecedente y no vale el consecuente. La ventaja de una implicación es que es falsa en un solo caso. Si ustedes miran la tablita, solamente es falsa si verdadero implica falso. ¿Está bien? El método indirecto, o por reducción al absurdo, o contradicción, depende cómo lo quieran llamar, consiste en eso. Bueno, supongamos que es falsa la implicación, por lo tanto va a ser verdadera su negación. Entonces, como en el suponer que es verdadera la negación, uno dice, bueno, se cumple la negación de esto, se busca en realidad, con la negación de la conclusión, contradecir alguna de las premisas, alguna de las hipótesis. Si logramos esa contradicción, bueno, y decimos, por ejemplo, bueno, pasa esta premisa, pero también pasa su negación, no puede ser una proposición, no puede tener los dos valores de verdad, eso ya lo sabemos, es una contradicción, es un absurdo, por lo tanto, estaba mal que hemos supuesto falsa la implicación, realmente siempre fue verdadera. Ese absurdo, esa contradicción, proviene de suponer falsa la implicación o verdadera su negación. ¿Se entiende la lógica de todo esto? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, esos son los esquemas de encarar una prueba por el método directo y un método indirecto. ¿Qué es lo que hacemos en el medio? Eso ya es otra cosa. ¿Está bien? Yo sé que por ahí a veces uno tiene la tentación, ustedes por ejemplo en un primer momento, tienen la tentación de esquematizar, de hacerse como una idea fija o un esquema, de siempre hacerlo por el método directo o una forma siempre de hacerlo por el método de la contradicción, pero sí, en realidad depende mucho del problema que tengan. Y a veces sale por las dos maneras, a veces sale más fácil por un método directo o el indirecto, depende, siempre va a depender del problema, nunca es nada seguro acá. Por eso lo importante acá es que ustedes piensen razones y traten de ir viendo y tomando buenas decisiones conforme van haciendo el ejercicio. Y para ir haciendo bien el ejercicio, lo único que tienen que tener tienen que estar despiertos en ese momento y saber qué es lo que están haciendo. ¿Ok? Que por ahí es lo más complicado, es verdad. Bueno, yo les decía que tenemos por lo menos dos formas. Tenemos por lo menos dos formas de resolver. La primera sería analizando los valores de verdad. Primero, analizamos los valores de verdad. Que en realidad este tipo de análisis de los valores de verdad sería como revisar la tabla de verdad, pero solamente las filas, las líneas que nos interesan a nosotros. Las líneas aquellas donde las premisas sean verdaderas. ¿Por qué? Siempre vamos a partir de que las premisas son verdaderas. Entonces, analizamos los valores de verdad y acá aclaramos por el método directo. ¿Qué quiere decir que lo vamos a hacer por el método directo? Que vamos a tomar todas las premisas verdaderas y vamos a establecer la verdad de la conclusión. Si se puede. ¿Ok? Por el método directo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos por el método directo? Sabemos que, por ejemplo, no R es verdadera. Entonces, acá vamos a hacer una especie de tablita, pero así. Sabemos que el valor de verdad de no R es verdadero. ¿Por qué sabemos eso? Porque lo toma como un hecho. Por ser una premisa en realidad. Ah, cierto, ¿verdad?
Ustedes pueden tomar verdaderas todas estas cosas que aparecen acá. En el antecedente de la implicación, todo esto es verdadero. ¿Está bien? Esta en realidad por ser la premisa, la tercera premisa. Por ser, vamos a poner acá la premisa 3, como para darle un orden, así como que van apareciendo. ¿Está bien? Luego, ¿qué se concluye de acá? Perdón, acá. Coma. Luego, el valor de verdad de R, ¿cómo va a ser? Falso. Bien, si la negación de R es verdadera, esta es falsa. ¿Está bien? Y fíjense en que de acá ya podemos establecer con la segunda premisa el valor de verdad de Q. Porque si R es falsa y la implicación esta es verdadera por ser premisa, ¿cómo tiene que ser Q? Tendría que ser Falsa falsa. también. Exactamente. Entonces, otra línea, acá, vamos a copiar esto. El valor de verdad de la premisa, de la segunda premisa, eso es verdadero. Luego, el valor de verdad de Q es falso. Por lo anterior. ¿Se va viendo? Entonces ya tengo el valor de verdad de Q, el valor de verdad de R. ¿Está bien? Y fíjense en que de acá yo ya puedo concluir esto, porque acá ya tengo no Q y no R. Además, en el valor de verdad, si yo tengo que el valor de verdad de Q es falso, ¿cómo va a ser el valor de verdad de no Q? Verdadero. Verdadero. Profe, una Finalmente, pregunta. ¿Por qué el valor de Q era falso? Y, porque falso implica falso es verdadero. Y acuérdate que R hemos determinado que era falso. La única posibilidad para que esta implicación sea verdadera es que también Q sea falso. ya está. Muchas Atentos, ¿no? Porque fíjense en acá las cosas como vamos haciendo. Y acá finalmente el valor de verdad de no Q o no R es el valor de verdad de algo que es verdadero o verdadero. Entonces esto es verdadero. verdadero. Pero nos falta la primera premisa, profe. No importa. Fíjense que nos bastó solamente estas dos como premisas para establecer la verdad de esta. Ah, Profe, entiendo. si la conclusión es verdadera, no podemos llegar hasta ahí nomás. Claro, 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 claro. No nos interesa tanto cuál es el valor final de toda esa premisa larga si ya sabemos que la conclusión es verdadera. Y por ahí, ojo, ¿no? Porque lo que pasó acá es que para llegar a la verdad de esta conclusión nos bastó solamente dos premisas. ¿Está bien? Utilizar las dos premisas. Pero no siempre pasa esto. Nosotros vamos a ir utilizando y capaz que en una prueba, por ejemplo, en un teorema, acá, fíjense en el 10, la prueba de teoremas. ¿Teorema qué era? Un teorema ya es una forma P implica Q siempre verdadera, por lo tanto, uno no se cuestiona su validez, sino directamente ya la vamos a demostrar. Y un teorema, por lo general, está escrito de manera tal que para su prueba necesito todas las premisas, porque es una cuestión. El teorema es más importante cuando menos premisas tiene y más fuerte su conclusión. ¿Se entiende la diferencia? Acá ya vamos metiendo unas cositas extras. En la prueba de un teorema, seguro vamos a necesitar todas las premisas. ¿Pero por qué? Porque si me sobran premisas, las puedo sacar y el teorema se puede escribir de mejor manera con menos premisas. ¿Se entiende? No me sirve un teorema donde yo tengo muchas premisas inútiles.
A diferencia de acá, que esto todavía es un razonamiento. Estoy viendo si es válido o no. En el razonamiento, sí pueden pasar que hayan algunas premisas que por ahí no me aportan nada a la conclusión. Profe, me avisaron que van a cortar la luz en la cuadra, están arreglando. Tengo que retirar. La asistencia y después, bueno, revisar la grabación de esta última partecita marcial. ¿Se entiende, gente, entonces hasta acá? ¿Cómo es el tema este? Seguramente en algunos ejercicios vamos a necesitar ir metiéndonos en una premisa, en la otra, en la otra, en la otra, y recién ahí vamos a poder determinar la validez o no. ¿Está claro? Sí, Bueno, fíjense si lo hacemos yo creo que se puede hacer también utilizando el método indirecto, o por el absurdo. Entonces acá vamos a poner segunda prueba, segundo, perdón. De nuevo, vamos a analizar los valores de verdad, pero ahora ves por método del absurdo, o de la contradicción, no sé cómo le gusta poner. Del absurdo suena cool. O absurdo, bueno, jugamos las dos formas. ¿Está bien? En este método, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Suponemos falsa la implicación. Por lo tanto, verdadera su negación. Es decir, es verdadero la negación de la conclusión. El valor de verdad de esto, o lo ponemos verdadero así, o falso directamente sin problema de la negación. ¿Se entiende por qué? Acuérdense que este es un P implica Q gordo, ¿no? Un P mayúscula implica un Q mayúscula, ¿cierto? ¿Está bien? Acá si quieren le ponemos acá. Todo esto lo podemos tranquilamente llamar un P mayúscula. No sé si hace falta, pero si me entienden mejor así, está bien. ¿Está bien? Acá entonces, déjenme acá. Q. Entonces acá se cumple, es decir, se cumple, vamos a poner acá. Se cumple P y no Q. Entonces, el valor de verdad de la negación de Q, vamos a poner acá, es verdadero. Bueno, no hacía falta el corchete. ¿Se entiende esto de lo que escribí acá? Las premisas siguen siendo verdaderas. Fíjense que en el método del indirecto, o sea, de solución al absurdo, las premisas siguen siendo verdaderas. Siempre van a ser verdaderas. Ese es el carácter, por eso se llaman premisas. Pero acá se agrega a la verdad de las premisas la verdad de la negación de Q. O sea que es verdad. A ver, la negación, ahora sí capaz que necesite un corchete, el valor de verdad de la negación de lo que yo tenía en Q, o sea, todo esto. Que si uno aplica De Morgan acá, fíjense en que eso es simplemente el valor de verdad de doble negación Q y R. ¿Está bien? Q y R. Todo esto es verdadero. Pero si todo esto es verdadero, y esto es una conjunción, ¿cómo es el valor de verdad de Q y el valor de verdad de R? Q y R son verdaderos. Verdadero. Los dos. Entonces, principalmente R es verdadero. ¿Está?
el R es verdadero, por lo que el valor de verdad de la negación de R, ¿cómo va a ser? Falso. Falso. ¿Y ya ven la contradicción? Sin embargo, el valor de verdad de R, ¿cómo es? Es verdadero por ser premisa. O sea que hay contradicción y el razonamiento es válido. Contradicción. ¿Está bien? Luego, ¿quién era? A ver, el hecho de que habíamos supuesto verdadera la negación estaba mal. La suposición es incorrecta. La suposición es incorrecta. ¿Está bien? P implica Q. Ahí está. P implica Q. Es verdadero. ¿Está bien? El razonamiento es válido. Profe, yo llegué a lo mismo, pero sin transformar lo último en conjunción. O sea, lo dejé solo como no Q o no R. Ah, Y bien, ya lo sirve tomé como porque falso, porque si es una disyunción, la única forma que sea falsa es que los dos sean falsos. Entonces ahí ya. genial, genial, genial. Lo que pasa es que, bueno, sí, ¿no? Está bien, perfecto. Yo tengo la tendencia, y esto es mío nada más, yo tengo la tendencia de siempre determinar el valor de verdad de la proposición simple. Entonces, lo que hago yo es ir a lo elemental, a lo más básico, a la proposición simple, y de ahí volver a construir las premisas y ver si son verdaderas o no, o si hay alguna contradicción, por ejemplo. Pero está bien lo que hiciste, o sea, no hacía falta lo que yo hice acá. ¿Ok? Profe, una duda. Yo en el método directo había empezado por la cuarta premisa y me terminó dando valor falso. Lo mismo. No hay una única manera de analizar estos valores de verdad. Basta que vos utilices las premisas, te va saliendo. No sé cómo te quedó acá, ¿no? Si esto es verdadero, tendría que ver el ejercicio si está bien planteado, pero si vos tomas esto, acordate que esta implicación es verdadera en tres posibilidades. Verdadera implica verdadero, verdadera implica falso implica verdadero y falso implica falso. Claro, ambas son falsas. Lo que te conviene siempre es empezar por las más sencillas. Si te aparece algo como esto, empezá por la simple. ¿Está bien? A partir de ahí. ¿Por qué? Porque las implicaciones son falsas en un solo caso, pero son verdaderas en tres casos. Entonces, ahí tendrías que empezar a partir posibilidades. Posibilidad 1 que verdadera implique verdadero, posibilidad 2 que falso implique verdadero y posibilidad 3 que falso implique falso. Por ejemplo, si tomas esta o cualquier implicación. Ojo ahí con tomar una implicación en la premisa. Como primera premisa, como primera cosa a analizar. Claro, no, en realidad me puse a verificar todas. Y bueno, llegué con que esa era falsa, entonces no sabía qué hacer porque una de las premisas me daba como falsa. ¿Te da contradicción? Claro, porque una de las premisas era contradicción. Ah, pero vos estás haciendo el segundo método, este. Claro, sí, sí. Sí, Que no, va no. como en directo. Lo que pasa es que cuando vos planteas la contradicción, no importa qué premisa contradigas, si contradecís a una, listo, ya está. Claro, Capaz que contradecís otra que yo no, pero también contradeciste una premisa, igual se da la contradicción y llegamos a lo mismo. ¿Está bien, gente? Bueno, y el otro método es sin analizar los valores de verdad. Tercer caso, tercer forma, pongámoslo acá. Donde estoy, tercer
posibilidad usando leyes lógicas y equivalencias lógicas. ¿Está bien? Entonces acá, de nuevo vamos a partir de la verdad de las premisas. Vamos a ver si lo hacemos con una tablita acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A ver, vamos a copiar acá todas las premisas. 1. A ver, no sé si me conviene una tablita o estamos en la tabla. Ahí está. Línea 1, 2, 3, 4. Y esto borramos todo esto. Fíjense que esto es una premisa. Premisa, premisa. También acá valen las dos formas de analizarlo, ¿no? Este sería también por el método directo. Es decir, que vamos a tratar de llegar, utilizando las premisas, a llegar a la conclusión. Por acá la conclusión era no Q o no R. ¿Está bien? Bueno, fíjense en acá. Si yo tengo Q implica R y pasa no R, entonces, como quinta verdad, porque acá todas las que vamos a escribir son verdades, sería no pasa Q, la negación de Q. ¿Sí? Y esto es por el modus tollens de lo que yo tengo en 3 y 2. ¿Está bien? Entonces acá voy aclarando qué regla de inferencia o qué equivalencia lógica y qué líneas voy utilizando para establecer esta verdad. Hay que cuidar. ¿Se entiende? Si yo tengo Q implica R y no pasa R, entonces pasa no Q. Era el modus tollens. Tollens, acá combina N. Y de nuevo, fíjense, ¿no? Si yo tengo no Q y tengo que P implica Q, de nuevo tengo un modus tollens, pero en este caso con 5 y 1, para establecer otra verdad. Acá vamos a agregar entonces, vamos a agregar varias. Perdón, acá. Entonces 6, si yo tengo no P, perdón, P implica Q, entonces pasa no Q, entonces acá concluyo no P, y acá por modus tollens en este caso de 5 y 1. ¿Está bien? Y fíjense que ya utilicé las tres premisas. Si pasa no P y tengo que no P implica Q y R, entonces por un modus ponens yo sé que ahora pasa Q y R. Entonces 7 pasa Q y R por un modus tollens, por modus ponens, en este caso de 6 y 4. ¿Se dan cuenta, gente, de lo que voy utilizando? Pero este a la vez es equivalente, vamos a poner 8, es equivalente a su doble negación. ¿Está bien acá? ¿Y eso por involución? Sí, pero a ver, yo no sé si estoy haciendo bien acá, porque me queda justo lo contrario. A ver.
Claro, esto es por involución, antes que nada. Esto por involución. Acá hay algo raro. Che. Bueno, a ver, vamos a escribir lo que sea. A ver, un segundito, por favor. Bueno, la verdad de esto sería 9 acá, no Q o no R. A ver, la doble negación de esto, no sé si me sirve acá, che. Ah, no, a ver, entonces estamos haciendo macana desde hace rato. Les pido disculpas. Porque acá lo que yo obtengo es la negación de la tesis. A menos que haya metido la pata en alguna cuenta. No sé si ustedes me pueden decir algo de eso. Es la negación acá de Q o no R. Por lo tanto, acá me da que el razonamiento no sería válido. Esos tres puntitos Disculpe, significan. profesor, yo creo que ya le válido. encontré el error. A ver, decime. Cuando usted aplicó el modus tollens, porque P ya de por sí era negativo, tendría que ser positivo y Q también. Acá en el 5. Porque usted lo puso negativo, pero cuando usted usa el modus ponens, tendría que ser el resultado opuesto. Ah, a ver, no tenés razón. Che. No, a ver, para. Me estoy equivocando yo también. Sí, a ver, no, pero puede pasar. No R, si yo tengo Q implica R, si, mira, si gana Argentina, entonces estoy contento, ustedes no me ven contento, ¿qué infieren? Que no gana Argentina. Está bien eso, acá está bien. Lo mismo con el no Q y esto. Si tengo P implica Q y no pasa Q, entonces no pasa P. Está bien, eso está bien hasta ahí. No P, y acá tengo un modus ponens, P y Q. Eso está bien, a menos que haya copiado mal, pero no, yo corté y pegué, no puede ser que haya copiado mal. Y esto es la negación de esto, ¿o no? A ver. Claro, es la negación de esto, está mal. A ver. O sea que hicimos los métodos anteriores mal. O está mal planteado, claro, a ver, acá debe haber algo mal, algo mal. Lo que pasa acá es que no, pues claro, no, acá está mal. A ver, volvamos, rebobinemos. Espero que hayan estado atentos. Sí necesito acá las otras premisas, gente. Sí necesito acá las otras premisas. Porque, claro, estas premisas que están acá no me van a permitir concluir esto. Yo me quedé con estas dos y no avancé. Estas dos premisas seguramente no me van a permitir esta conclusión. Me voy a encontrar con una contradicción por el método directo, no voy a poder llegar del método directo acá. Porque primero hay que ir por las premisas. Claro, no me van a permitir. Entonces acá, esto de finalmente acá está horriblemente mal. Vamos a borrarlo acá. Entonces, a ver acá. Claro, acá no me voy a contradecir, no voy a poder llegar a esto. Entonces, esto está mal acá, lo terminemos. Fíjense, habíamos utilizado estas dos. Si yo tengo el valor de verdad de no Q es verdadero, el valor de verdad de Q es falso. A ver, voy a silenciar a la gente.
El valor de verdad de Q acá es falso, El que ¿cierto? no coincide el cuarto. La cuarta premisa es la que no coincide. Sí, sí, sí. Esta está fácil acá, porque si Q es falso, ¿cómo tiene que ser P? Falso. Claro, no, yo acá me confío, les pido disculpas, acá me confío. El valor de verdad entonces de P implica Q, esto va a ser verdadero, porque es premisa. ¿Está bien? Luego, el valor de verdad de P, como Q es falso, no le queda otra que a P ser falsa. P falsa. P es falsa. ¿Está bien? Y por supuesto que el valor de verdad de no P va a ser verdadera. ¿Está bien? Si no P es verdadera, para que esta implicación sea verdadera, esto también tiene que ser verdadero. Ahí está. ¿Está bien? Ahora, del valor de verdad de todo esto es verdadero por ser premisa. Luego, no P era verdadero, por lo tanto, esto tiene que ser verdadero. El valor de verdad de Q y R tiene que ser verdadero. Claro, pero, profe, no puede serlo. Si establecimos que R es falso y que Q es falso, Claro, no se va a dar nunca. No se va a dar nunca. Es más, acá si uno quiere concluir esto, no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque esto indicaría que el valor de verdad de la noble negación de esto sería verdadera. ¿Está bien? El valor de verdad Pero, de... ¿cómo queda entonces el método indirecto? Ya vamos, ya vamos para allá. Y acá sería no Q. Déjeme que esto quede bien acá. O no R verdadero. Por lo tanto, el valor de verdad de esto es falso. Fíjense acá, lo que yo intento mostrar es que la conclusión no se puede dar. Por lo tanto, el razonamiento no es válido. Claro, sí necesitaba acá de todas las premisas. Yo acá me emocioné demasiado con la validez y no era válido. Bueno, no era válido el razonamiento y menos mal que lo vimos acá. Y fíjense en que si yo analizo el método, los valores de verdad, pero por la contradicción, acá nunca hubiera llegado a una contradicción. No tendría que llegar, pero a ver acá. Lo que pasa en este, para Matías, sí, usás siempre todas las premisas. Sí, Matías. Sí, Matías. Usás siempre todas las premisas porque hay, justamente, porque son una conjunción. Todas están conectadas con un i. ¿Está? Bueno, a ver acá, gente. Volvamos al principio acá para Cristian que se perdió. Fíjense, en el análisis de los valores de verdad, si vamos por el método directo, lo que tenemos que hacer es lo que justamente dice Matías, es utilizar todas las premisas porque acá siempre están conectadas con un i, en realidad, y como es una conjunción, siempre va a ser esto verdadero si
todas las partes de la conjunción son verdaderas. Siempre vamos a tomar todas las premisas verdaderas. El error que yo cometí al principio, Cristian, es que me emocioné demasiado y solamente consideré 2. Sin pensar que, siguiendo la línea de razonamientos, esta, bueno, y la que sigan al final, me iban a llevar justamente a negar esta, justamente a establecer que esta es falsa. No puedo llegar a ese razonamiento en realidad. Es lo que pasó acá, es lo que hicimos acá, Cristian. No sé si ahí se me entiende. ¿Está bien, Cristian? Bien. Lo que acá ahora ya no me va a permitir utilizar el método de la contradicción o del absurdo. Este método acá como que no me está sirviendo. Y ojo acá, ¿no? Entonces, porque sí acá también tendría que empezar a partir a ver todas las premisas. Pero bueno, ¿no? A ver, este método de la contradicción acá no me va a servir de nada, me parece. Profe, no es de que todos los modos van a llegar a la misma conclusión. Si la primera dice que el razonamiento no es válido, entonces no hay una forma de que el indirecto también sea que inválido, digamos. Sí, no, lo que yo digo es que no es que tiene que ser así, como vos decís. Lo que yo digo acá es que no me va a servir como método de prueba. Eso es lo que está pasando acá. A ver, vamos a ver si lo arreglamos. Acá habíamos dicho que el valor de verdad, esto se agregaba, ¿cierto? Se agregaba como verdad. Si se agrega como verdad, a ver, acá yo tengo que el valor de verdad de no Q es verdadero, por lo tanto, esto de acá es verdadero. Esto es verdadero. Claro, el tema acá que no sé, me llega fácil, me llega rápido una contradicción. Quizás no es el mejor método acá de hacerla esta prueba, che. Porque, a ver acá, antes de hacer esta conclusión, tendríamos que pensar qué pasa con las otras. Y acá, bueno. Déjeme que estoy recalculando acá para ver si esto tiene alguna forma de arreglarse. Valor de verdad de no Q o no R. Esto yo lo tomo como... A ver, si este es verdadera, todo esto tiene que ser verdadero. Es que acá está mal, entonces. No, esto está re mal acá. A ver, este es verdadero, ¿no? Esto está mal acá. A ver, lo voy a poner un enter acá. Entonces, esto tiene que ser falso. Si esto es verdadero, entonces el valor de verdad de esto es falso. Pero esta es la negación. Esto que tengo acá es la negación por De Morgan de Q y R. Pero, Es la profe, negación. Sí, no, decime. no. No estoy viendo si no metí la pata en algún lado. Este de acá, a ver, tengo que haber metido la pata en algún lado. Este de acá es verdadero. Lo supongo verdadero, en realidad lo supongo verdadero.
Profe, ¿por qué mantiene la negación de Q y R? Sí, ya Eso es de Morgan, ¿no? la... No Q o no Sí, R es pero... la negación de Q y R. Y Claro. eso sigue siendo falso. Y de acá, como esto es falso, como la negación de esto es falso, Q y R es verdadero. A eso habíamos llegado. Y Ahora no hay estamos intentando hacerlo otra por variación del método, contradicción. pero no hay Claro. otro método del Y esta método. no es la contradicción. Sí, sí, Por pero ejemplo, el tema es que ya sabemos que el razonamiento no es válido. Y si no es válido, no tiene que haber contradicción. No tendría que haber contradicción, y sin embargo sigo teniendo contradicción. Eso es lo que pasa. Espera. ¿Significa que si tiene contradicción, entonces es válido o no? Sí, A ver, no, Pero si a ver, gente, a ver, no es válido. Es que no tiene contradicción. hagamos borrón y cuenta nueva. Esto lo voy a revisar, se los prometo, y se los voy a pasar. El método de contradicción, acá hay algo raro que no me está convenciendo. El método de contradicción es, perdón, ya sabemos nosotros que en este ejercicio no nos va a dar válido porque lo probamos acá y no nos dio válido. ¿Ok? No lo puedo ver bien. No nos dio válido. El método de contradicción es, hasta acá, yo quiero que se queden con esta idea. ¿Sí? Capaz que hagamos otro caso y lo veamos donde sí funciona sin tanta vuelta. El método de contradicción para la prueba es suponer que la implicación es falsa. Yo digo en todo caso, a ver, para salud mental de todos ustedes, tratemos de reservar el método de contradicción para mostrar las cosas que son verdaderas como los teoremas. Porque acá me parece que no nos va a funcionar siempre. Me dejan como ejercicio, yo veo qué es lo que está pasando acá y el jueves se los comento. ¿Está bien? Pero el método de contradicción, quédense con esta idea. Suponemos falsa la implicación y llegamos a una contradicción. ¿Está bien? Entonces, eso, por ejemplo, lo veamos en otro ejemplito acá. A ver, veamos otra cosa, para que ustedes se queden con la idea. Hagamos uno de estos del 10. Estos son teoremas. ¿Cuál es la diferencia del teorema o qué es lo que tengo que saber del teorema? Es que ya son verdaderos, a menos que esté mal escrito y que puede pasar. Pero yo entiendo que esto está bien escrito. En la demostración de un teorema ya sabemos que es válido. ¿Está bien? En la demostración de un teorema ya sabemos que es válido, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es esa prueba, probar la validez también, o por el método directo, o por la reducción al absurdo. ¿Está? Entonces, vamos a hacer la primera. Por ejemplo, acá. Y por método del absurdo. ¿Está bien? Entonces, yo acá voy a agregar una tablita. Entonces, fíjense en acá. Tengo, de hipótesis, tengo que pasa P, pasa no P o Q, y pasa no Q o R. Entonces, si yo a esto le llamo P y esto le llamo Q, por el método del absurdo, suponemos falsa la implicación, por lo tanto, el valor de verdad de no R en realidad se cumple que, por lo tanto se cumple que ocurre no R, porque se tiene que cumplir P y no Q. En este caso, el consecuente es
R. Ocurre no R. ¿Está bien? Y esa negación de R la vamos a agregar acá. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, cuarto. Esto sería premisa. Premisa, premisa. Y esto no es una premisa, pero es una verdad que resulta de la negación de la tesis. Esto solo para el método de absurdo. Y entonces, como estamos haciendo por el método del absurdo o la contradicción, lo que tenemos que llegar acá es una contradicción. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, gente? Bueno, acá hay dos formas de verlo, a través de un silogismo disyuntivo o estableciendo un variante del condicional. Creo yo que va a ser más sencillo con el variante, porque acá, por ejemplo, 5, yo tengo que P implica Q. Este es un variante del condicional de 2. Fíjense en que esta es equivalente, o sea, es un variante del condicional de P implica Q. Y lo mismo acá con el 3, yo puedo tener, vamos a agregar acá, 2, 3 más, como sexta verdad de que esto es Q implica R. Este es un variante del condicional, pero en este caso de 3. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Más o menos, profe. 7, después me dicen entonces dónde se quedaron. De P, si P implica Q y Q implica R, entonces yo tengo acá que P implica, ¿qué cosa? R, y este es un silogismo hipotético. Sí. De 5 y 6. ¿Está bien? Y además si pasa P, y tengo P implica R, entonces 8 pasa R, ¿por qué? Por modus ponens de 7 y 1. Agregamos una columna más. Y acá sí, contradicción. De 8 y 4. Fíjense. Si pasa no R y pasa R, de nuevo, de 8 y 4 tengo que contradicción. Por lo tanto, se prueba el teorema. Acá ya estamos hablando de un teorema, decimos, por lo tanto, se prueba el teorema. ¿Se ve? Bueno, a ver, ¿dónde? No sé quién me comentó hace rato, se perdió un poco, que andaba más o menos. Profe, ¿Sí? ¿por qué dice contradicción de 8? ¿Por qué el 8 lo agrega también en la contradicción? ¿Que no es en el 4 nada más la contradicción? Pero vos tenés que, a ver, en la prueba esta de teoremas así, vos lo que Sí, vas lo demás haciendo ya es, entendí, nada más esa parte, la última, nomás no sé por qué pone
la R también. Acá, No, la otra en el 8. porque tengo P implica R y pasa P como premisa. Entonces, por un modus ponens también pasa R. Es verdad R. Y eso va dentro de la contradicción. No, la contradicción ¿cuál es? Vos en todas estas líneas vos vas colocando cosas que son verdaderas, son válidas, conclusiones, y acá están las justificaciones. Estas tres primeras son premisas, ¿ok? Sí. Esta es verdad porque establecimos falsa la implicación, por lo tanto su consecuencia tiene que ser verdadero. O la negación del consecuente es verdadero. Acordate el P y no Q. Y la negación del Claro. consecuente, la negación de R no R. Entonces vos estableces la verdad de R, de no R. Pero a la vez vos te vas dando cuenta de que esta es verdadera porque es un variante del condicional de este, esta es verdadera porque es un variante del condicional de este, esta es verdadera porque es un silogismo hipotético de esto, y esto es verdadero porque tenés esta y esta, es un modus ponens de estas dos. Sí, sí. Pero, ¿cómo puede ser verdad que pase R y pase su negación? Pero eso es lo que no le Bueno, pasa. esa es la contradicción. Por eso decimos acá, contradicción de 8 y 4. ¿Te das cuenta? Miramos acá, enunciamos las filas donde encontramos una contradicción. En 8 y 4 hay dos cosas que se están contradiciendo. Pasa una proposición y pasa su negación. Esa es la contradicción. Ah, ajá, ya entendí. ¿Tá? Sí, gracias. Profe, No puede pasar que una vos seas una consulta. persona y a la vez no seas una persona. Claro, claro. ¿Está bien? Esa contradicción viene de suponer falsa la implicación. Por lo tanto, no era falsa, sino que siempre fue verdadera. Por eso se dice, se prueba el teorema. Y por eso se dice método del absurdo para la prueba. O método de la contradicción. ¿Está bien? Para salud mental de nosotros, vamos a reservar el método de la contradicción en la mayoría de los casos para las pruebas de teoremas. ¿Por qué los teoremas? Porque si ustedes leen que es un teorema, ustedes ya tienen que entender que es verdadero. A diferencia de un razonamiento, el razonamiento no sabemos si es válido o no, verdadero o no. Lo tenemos que determinar. En cambio, un teorema, el teorema ya es verdadero y lo único que nos queda a nosotros es probarlo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Se profe. entendió, gente? Sí, profe. Sí, Pero una profe. pregunta para ya cerrar lo que acaba de decir. Sí, Entonces, los teoremas siempre será verdadero, pero en el anterior punto no sabíamos si era válido o no el razonamiento, por lo tanto no podemos decir ni verdadero ni falso. correcto. Entonces Hay que, significa que si probamos el método indirecto, el método del absurdo en el anterior, no debería haber ninguna contradicción. no, no, y por eso acá les pido que me den un tiempito para revisar qué pasó con este ejercicio, porque me da contradicción. Acá, acá esto bórrenlo por ahora de sus memorias. Voy a revisarlo. ¿Está bien? Tengo que Ok, revisarlo porque profe. no puede pasar lo que está pasando. Así que vamos, bueno, quédense con el método del absurdo, la prueba esta que hicimos acá al final. ¿Sí? Ahí está más clarita la contradicción. Bueno, en resumen, a ver, en resumen. Si yo quiero probar un teorema, lo puedo hacer. Sabiendo que es válido por el método directo, o sea, tomando premisas verdaderas y llegando a establecer la verdad de la conclusión, que en ese caso no estaría esta línea, sino que llegaría a R directamente. Pero si lo quiero hacer por el método del absurdo, tengo que suponer falsa la implicación, por lo tanto, agrego como una verdad la negación de la conclusión. Por eso se agrega no R acá. ¿Sí? Porque todo lo que está en esa tablita es verdad, ¿verdad? Siempre las premisas son verdaderas y en el método del absurdo agrego como verdad la negación de Q de lo que tenga acá. Por ejemplo, si estuviera haciendo esta implicación, tendría que agregar la negación de todo esto como verdad.
En este método, yo lo que voy haciendo acá es enumerando cosas que son verdaderas. Por alguna razón, o porque son premisas, o porque yo hago uso de alguna regla de inferencia o alguna equivalencia lógica. Por eso se hace así. Se enumera, se enlista y al costado se va colocando lo que justifica esa verdad. Variante del condicional, silogismo hipotético, modus ponens, lo que aparezca. O sea que hay que estar filoso porque hay que usar reglas de inferencia y equivalencia. Esa es la idea. Acá, por eso digo, ustedes van a tener una tablita de estas cosas. Ustedes las pueden sacar incluso de los apuntes. Pero el problema no es la tabla. La tabla lo único que va a hacer es decirle, incluso si no se acuerdan los nombres, es enlistar lo que ya son equivalencias, ya lo que ya son verdades. Sí, se pueden utilizar. Pero el tema es aprender a utilizarlo. Claro, identificar eso está medio complicado. Es como andar en bicicleta. Ustedes saben que lo que tienen al frente es una bicicleta, pero no saben andarla todavía hasta que se suben y prueban. ¿Qué es lo que va a pasar, gente? Uno cuando empieza a hacer estas cosas, empieza con la tablita al costado, empieza a mirar y se puede equivocar, pero en el proceso de que uno se equivoca, vuelve atrás y vuelve a empezar, uno realmente va aprendiendo. Acá, gente, ustedes me siguieron porque yo más o menos ya les indiqué que era un variante del condicional, que podían haber hecho este tipo de cosas, pero ustedes cuando escriban no tengan miedo a escribir y a borrar. ¿Está bien? Porque si nos equivocamos, lo que tenemos que hacer es volver para atrás y volver a empezar, cosa que tengo que hacer con el ejercicio ese que no salió. ¿Ok? Pero en el proceso, ustedes se van a ir acostumbrando a los nombres, se van a ir acostumbrando a usar el modus ponens, el modus tollens, y ya van a identificar de antemano qué usar en cada caso. Pero eso, gente, se lo va a dar solamente la experiencia. ¿Está bien? Solamente la experiencia de empezar a hacer cosas, equivocarse y empezar a aprender así. Es la única forma que tenemos de aprender. La única forma de aprender a andar en bicicleta es subiéndose y cayéndose. Acá no hay rueditas. Sí, ¿cuántas ruedas tiene esta bicicleta, profe? Está media. Tiene una sola, me parece, y es más complicada. No, no sé, capaz es mala mi analogía, pero yo quiero que se entienda que acá, si no hacen ustedes las pruebas, aunque sean con errores, no podemos ir aprendiendo. Más que No, bicicleta no, sí, somos está los- bien, profe. ¿Está? No me hagan, o sea, mis analogías son malas, como cualquier analogía, pero bueno. Y fíjense que o se van a dar cuenta que con el uso de los silogismos, de los modos, de lo que aparezca, ya ustedes mismos lo van a ir conociendo y se van a dar cuenta cuándo utilizarlo y cuándo no. Pero tienen que arrancar, o sea, tienen que subirse y empezar a pedalear y se van a dar cuenta de cómo funciona esto. Lo peor que pueden hacer es no hacer nada. Ahí sí ya estamos fritos. ¿Se puede hacer el 10 validando cada premisa? Sí, es lo que yo había hecho y por eso me di cuenta que algo andaba mal. ¿Está bien? O sea, usar las leyes lógicas y las equivalencias como método de prueba sí se puede hacer. Entonces acá, cuando a ustedes les aparezca un ejercicio como esto, ustedes pueden hacer esto de acá o analizar los valores de verdad. Las dos pruebas son válidas, son formas válidas de hacer la prueba. También es válido tablas de verdad, pero ojo, ¿qué dijimos de las tablas de verdad? No son eficientes, no son prácticas. No son eficientes. Acá todavía tenemos poquitas proposiciones simples. ¿Está bien? Y si hacen la tabla de verdad, ustedes se dan cuenta rápidamente en la última columna si es válido o no el razonamiento o prueban el teorema. Pero solamente sirven cuando tenemos poquitas premisas o poquitas proposiciones simples. Y en esos casos, ustedes ya tienen como herramienta incluso tablas online que ya hacen los cálculos. Pero eso no es lo que se le va a evaluar en un examen, por supuesto. Entonces usaríamos la tabla solamente para comprobar si los modos que usamos están bien. Claro, para ver la validez o no, porque no te dice nada la tabla. No te dice nada la tabla.
úsenla. Ya les publiqué una generadora de tabla de verdad ahí en el Moodle. Úsenla. Pero no es lo que tienen que aprender a hacer. ¿Ok? Tabla de verdad lo hace cualquiera. No deja de ser válido, no me malentiendan. Pero no es lo que se le va a evaluar. Lo que se le va a evaluar a ustedes es el uso de esto. Bueno, ya el Santiago tiene hambre. Dejamos acá, gente, nos vemos el jueves. Bueno, profe, nos vemos. Dale, profe, hasta el jueves. 3 veces Corto esta la clase. grabación. Nos vemos. Recording stopped. Profe. Chao, chao, profe. Nos vemos, profe. Lean, Que gente, tenga buen lean, día. lean y vayan viendo las leyes lógicas y las equivalencias. Nos vemos el jueves. Ah, profe. Me llamando un corazón.